Vamos a empezar con esta pequeña presentación de diapositivas con respecto a qué es el sonido. Bueno, muchachos, el sonido, y esto es muy importante, presten atención, es un fenómeno físico, ¿ya? Este es un fenómeno físico que es estudiado por un campo de la física que se llama la acústica. La acústica no solo nos ha ayudado en el entretenimiento o en la música, sino que va incluso mucho más allá, ya que el sonido puede ser usado para diversas formas. Y es tan importante que por eso se ha hecho un campo aparte en la ciencia. La acústica nace recién el siglo pasado porque se pudo perfeccionar con la llegada de los aparatos electrónicos. Porque bueno, antes de todo esto era casi imposible definir con límites matemáticos y científicos lo que era el sonido, porque ya que cada persona tiene un oído diferente, ¿no? Y puede variar, era muy difícil de ponerlo en algún parámetro. Entonces, el sonido es un fenómeno físico que se produce gracias a las ondas sonoras. Estas ondas sonoras son producidas por un movimiento vibratorio que normalmente es producida por un objeto que vibra y estas vibraciones se transmiten a través de un medio elástico que puede ser sólido, líquido, gaseoso, para finalmente llegar a un receptor. Entonces, vamos a poner un pequeño ejemplo para hacerlo más entendible, ¿de acuerdo? Entonces, básicamente vamos a ponernos en una situación hipotética en la que el señor X, que es este monito que ven a la izquierda, eh, emite un sonido a sus amigos que están en una misma habitación, ¿de acuerdo? ¿Cómo se produce esto? ¿Por qué? Vamos a suponer que la habitación tiene unas partículas de aire, gases en la atmósfera y todo lo que tenemos aquí en este precioso espacio vital que llamamos aire. Hay partículas de todo tipo de gases, ¿de acuerdo? Entonces, en una habitación cerrada, la transmisión del sonido se realiza de la siguiente forma. Cuando el señor X habla, sus cuerdas vocales vibran. Esta vibración, bueno, la cuerda vocal sería el objeto vibratorio, ¿verdad? Esta vibración que se genera se transmite a través de las partículas del aire, generando presión y energía hasta que llega a los oídos, o sea, al receptor. ¿De acuerdo? Entonces, las partículas transmiten el sonido. El medio por el cual se transmite el sonido, en este caso, es el aire. ¿De acuerdo? En pocas palabras, vamos a suponer que tenemos una partícula de aire, ¿no? De oxígeno, de cualquier gas que esté en la atmósfera. Eh, y cuando este vibra y choca con otra, la hace vibrar. Y así, y va transmitiéndose de partícula en partícula la energía y la vibración a la que después vamos a llamar sonido cuando la perciban nuestros oídos. ¿De acuerdo? Entonces, así es como se transmite el sonido. Y bueno, esto nos llevaría a la conclusión de que las películas de Star Wars nos han mentido toda la vida, porque ya que en el espacio no hay aire, no hay un medio por el cual el sonido se pueda transmitir. Entonces todas las peleas de láseres y todos esos sonidos bonitos no pasarían en la vida real. Entonces, ¿qué tenemos de acá? El sonido básicamente es una vibración. Para que exista sonido, tiene que existir un objeto vibratorio que genere esta vibración, un medio que lo transmita y un receptor que lo oiga. ¿De acuerdo? Muy bien. Entonces, hasta aquí, ¿alguien tiene alguna pregunta respecto a lo que es el sonido o algo que quieran saber extra, digamos? ¿Hay algo en el chat? No, querido Daniel, no tenemos ninguna pregunta en el chat, todo está claro. Muy bien. Ahora, como una pequeña curiosidad, ahora que ha llovido, por ejemplo, han debido notar que primero se ve la luz, ¿no? Del rayo cuando va a caer y luego se siente el sonido. Como les había dicho, el sonido básicamente es energía y presión, ¿de acuerdo? Entonces, el hecho de que pase esto nos explica un fenómeno sonoro, el cual es que el sonido también tiene velocidad, ¿de acuerdo? Entonces, la velocidad del sonido no es algo fijo, y es un poco más lento que la velocidad de la luz. Y bueno, depende del clima, el sonido tiene una velocidad diferente, porque como habíamos dicho, ¿no ve? Se transmite a través del aire. Entonces, cuando llueve o estamos en un clima tropical o muy cálido, la consistencia de la atmósfera cambia. Entonces, el aire cambia
Y bueno, eso hace que la transmisión del sonido sea diferente en cada caso, ¿de acuerdo? Entonces, el clima también afecta la velocidad del sonido. ¿Y por qué menciono los rayos ahora? Primero, hemos podido observar que la luz se ve de un rayo, lo visual, y después nos llega el sonido. ¿Por qué? Porque la velocidad del sonido es más lenta que la de la luz. Entonces, bueno, ahora que vean un rayo la próxima vez, ya van a saber por qué pasa eso. Este es un fenómeno acústico que vamos a ver más adelante cuando avancemos la onda. Y bueno, ya que no hay más preguntas, vamos a continuar con el tema. Habíamos dicho que el sonido se produce por ondas sonoras o ondas acústicas. Bueno, ahora vamos a ver qué es una onda. Una onda sonora es una representación, por así decirlo, gráfica del sonido que se está percibiendo. Recuerdan que en los hospitales cuando miden el pulso hay unos picos, ¿verdad? O sea, que miden las pulsaciones. Es muy similar una onda sonora. Y la forma en la que esta onda sonora se hace visible se llama espectro de audio. ¿De acuerdo? Entonces, la onda sonora es la unidad básica para medir un sonido y es la que nosotros vamos a ver dentro del software que vamos a manejar. ¿De acuerdo? Entonces, una onda sonora se expande de la misma forma que una gota de agua que cae a un estanque de agua, así, circular, ¿verdad? Si ustedes dejan caer una hoja, digo, una gota a un estanque vacío, digo, un estanque tranquilo, así, sin aguas turbulentas, van a poder observar que se forma una onda así en forma de O, circular, ¿verdad? Entonces, eso es así, de la misma forma se transmite el sonido, ¿de acuerdo? Hacia todas direcciones. Y después poco a poco se va apagando cuando llega a su máximo de alcance, ¿de acuerdo? Entonces, ahora vamos a pasar un poco a lo que es las propiedades del sonido. Como ya sabemos qué es el sonido y qué es una onda, esto se va a hacer mucho más entendible. ¿De acuerdo? Entonces, la intensidad es la primera propiedad del sonido. Es básicamente lo que nosotros conocemos como volumen. Cuando vamos y aumentamos el volumen de la tele, en realidad estamos aumentando su propiedad de intensidad. ¿De acuerdo? Esta intensidad se mide en una medida que se llama decibeles. Esto lo vamos a poder ver en consolas, en el software, en cualquier cosa que tenga audio y podamos calibrar el volumen, siempre vamos a ver el control de los decibeles. ¿De acuerdo? Entonces, los decibeles nos muestran qué tan amplia es la onda que tenemos. ¿De acuerdo? Qué tan fuerte suena el sonido. ¿De acuerdo? Entonces, como habíamos dicho antes, también se le llama volumen. Dentro de lo que es geometría o cualquier área que no sea sonido, se considera volumen a qué tan amplio sea algo, ¿verdad? Entonces, eh, con el sonido es lo mismo. Nos dice qué tan amplia es la onda, cuán grande es su amplitud. Como podemos ver en el gráfico acá, un sonido fuerte tiene una onda mucho más grande que uno débil. ¿De acuerdo? Entonces, esta es la propiedad de la intensidad y la vamos a ver muy a menudo porque vamos a hacer controles de volumen, mezcla, etcétera. Así que con todas las propiedades del sonido, mucho ojo porque es muy importante, ¿de acuerdo? Luego lo vamos a explicar en el programa para que tengan una idea más clara. Bien, continuemos. La siguiente propiedad del sonido es la altura. Ahora, esto no quiere decir que hay sonidos altos y bajos o así, o cortitos, pero en forma, digamos, dimensional, ¿no? Esto quiere decir la tonalidad, ¿de acuerdo? Este, la tonalidad de un sonido, o sea, qué tan agudo, qué tan grueso es, se mide con algo llamado frecuencias, ¿de acuerdo? Entonces, ¿qué es una frecuencia? Una frecuencia es la cantidad de veces que una onda oscila, o sea, hace movimiento así, arriba, abajo, al centro. Como hemos visto en gráficas anteriores, el sonido es así como un fideo maruchan, sino como un bucle, va de arriba, abajo y etcétera. Entonces, un ciclo de una onda es el periodo en el que va de arriba, abajo y al centro.
A esto se le llama una oscilación. ¿De acuerdo? Entonces, una frecuencia es la cantidad de veces que una onda oscila por segundo. Por ejemplo, una frecuencia de 30 quiere decir que en un segundo ha oscilado 30 veces. Como si tocáramos una cuerda, se mueve, ¿verdad? De arriba, abajo, al centro. Es lo mismo, es el mismo concepto. Entonces, cada nota musical depende qué tan gruesa o aguda, o si es un bajo, o si es una guitarra, etcétera, se mide con una frecuencia específica. Por ejemplo, la nota La, que vemos aquí en el piano, si están viendo mi cámara, esa nota, por ejemplo, se le llama La 440. ¿Por qué? Porque su frecuencia es de 440. ¿440 qué? Hertz. La unidad que se mide para medir la frecuencia es el hertz. Esto es muy importante igual porque lo vamos a ver mucho más en toda la clase. Los hertz son muy importantes. Y es muy importante entender qué es una frecuencia. ¿De acuerdo? Entonces, cada nota Querido, musical tiene una querido frecuencia. Daniel, Sí, sí. un ratito te voy a cortar, perdón. Ramón, están preguntando justamente en el chat si es que pueden aceptarlos a través de la retransmisión a través de Google Meet. Por favor. Bueno, y tenemos una pregunta más que viene de parte de Rodney que nos dice, ¿hay alguna app para celular de sonido? Hay varias. Y depende más o menos qué es lo que quieras medir sonoramente. Hay aplicaciones que te generan frecuencias y hay otras que te miden cuánto ruido hay, etcétera. Pero para edición de audio, las pocas que hay no son a un nivel semiprofesional o profesional. Son, digamos, solo para cortar audio o darle unos efectitos. Perfecto, querido Daniel, muchas gracias. Puedes continuar con la clase. Claro, muy bien. Como les decía, el qué tan grueso o agudo sea un sonido está determinado por la frecuencia a la que este sonido va. ¿De acuerdo? Entonces, hay tres tipos de frecuencias. Las frecuencias bajas, medias y agudas. ¿De acuerdo? Esto lo vamos a ver igual adelante. Entonces, continuando, ustedes se preguntarán, todo esto de las frecuencias y modulaciones, etcétera, ¿en qué nos ayuda? Bueno, en primer lugar, el oído humano puede captar desde los 20 Hz, que es lo más grave, así más grueso que podemos escuchar, Hz. Entonces, nuestra capacidad para escuchar frecuencias es bastante amplia. ¿De acuerdo? Ahora, por ejemplo, los silbatos de perro no los podemos escuchar nosotros. ¿Por qué? Porque la frecuencia que emite está mucho más arriba de los 20.000 Hz. Y por eso nosotros ya no los escuchamos, pero los perros sí, porque los perros sí pueden escuchar frecuencias más altas de los 20.000 Hz. Y bueno, también algunas otras especies de animales y etcétera. ¿De acuerdo? Entonces, tal vez a este punto digan, ¿y a quién se le ha ocurrido hacer esto? ¿Por qué tenemos frecuencias? ¿Por qué esto es importante? Y la respuesta es la siguiente. Para encontrar esta respuesta, tenemos que viajar a la Grecia antigua. Daniel, Dani, Daniel, Hola, hola. Perdón, se cortó mi internet brevemente. no hay problema. Como les decía, para encontrar la respuesta a esto, tenemos que viajar hasta la antigua Grecia con nuestro querido amigo Pitágoras. Pitágoras era un filósofo griego como decía, de la antigua Grecia, que inventó un sistema para involucrar las matemáticas con la música. ¿Por qué? Él quería ver una forma de poder conseguir notas musicales naturales y una escala armónica para los sonidos y la música en general. Entonces, ¿qué hizo? Tomó una cuerda elástica y la tocó. Luego de eso, puso presión a la mitad de la cuerda y se dio cuenta de que el sonido era mucho más agudo. Entonces, elaboró un sistema en el que mientras más veces apretaba, más pequeño era el espacio que tenía la cuerda para oscilar, más agudo se hacía el sonido.
Es entonces así que crea algo llamado la afinación pitagórica. Esta afinación nos ha perseguido durante años y ha sido perfeccionada, como les digo, con la llegada de los instrumentos electrónicos, que ya nos han dado números exactos. El científico Hertz nos ha dado justamente la forma de poder medir las frecuencias con mucha más exactitud. Entonces, así es como nace todo esto. En pocas palabras, la frecuencia es cuántas veces oscila una onda o vibra una cuerda en un segundo. ¿De acuerdo? Entonces, esto de la frecuencia nos va a ayudar mucho en adelante y sobre todo para entender mejor la siguiente propiedad del sonido, la cual es el timbre. El timbre es una propiedad del sonido que hace que cada instrumento sea único. Como habíamos dicho antes, existen dos parámetros, ¿verdad? La altura y la intensidad, o sea, el volumen y la tonalidad en la que está un sonido, ¿de acuerdo? Entonces, podemos tener un sonido que está igual de fuerte, así dos sonidos, ¿no? Dos de dos instrumentos diferentes, que están al mismo volumen y están tocando la misma nota, pero va a sonar diferente. ¿Por qué? Entonces, aquí es donde entra la propiedad del timbre. Esto se produce normalmente porque los instrumentos tienen condiciones diferentes. El piano está construido sobre un sistema de cuerdas, por ejemplo, y una flauta se sopla para poder tener un sonido. Entonces, en este caso, por ejemplo, que vemos en pantalla, tenemos un piano y una guitarra. Ambos están tocando la nota la 440 que les decía, como la otra vez, ¿no ve? Su frecuencia es 440. Como pueden ver, la onda se parece, pero no es igual. ¿Y esto por qué? Cuando nosotros estimulamos una nota, por ejemplo, la 440 que decíamos, estamos estimulando una frecuencia, pero a la vez la construcción del material, de la cuerda o del instrumento en general, de todos los materiales que se usan en el instrumento, le añaden pequeñas frecuencias secundarias, a las cuales nosotros conocemos como armónicos. Como podemos ver en este gráfico, hay una frecuencia que está casi al medio, que está brillando muy fuerte. Esa es la frecuencia dominante, la frecuencia de la nota. Y esas pequeñitas que están así como matices de color son los armónicos, lo que acompaña. Lo que hace que haya una diferencia entre el piano y el sonido de la guitarra es justamente estos armónicos. Estimulan armónicos, o sea, frecuencias secundarias diferentes. El piano estimula más a la izquierda, la guitarra un poquito más a la derecha, etc. Entonces, como un sonido está compuesto de varias ondas sonoras, no solo de una, es que pasa todo esto. Y esta propiedad del timbre también nos permite diferenciar entre voces. Por ejemplo, vamos a poner a Bad Bunny que cante la nota la y a su lado vamos a poner a Pavarotti que toque la nota la. Va a sonar muy diferente, pese a que ambos están tocando la misma nota y están hablando al mismo volumen. ¿De acuerdo? Entonces, hasta aquí la propiedad del timbre y eso nos lleva a la última propiedad del sonido, el cual es la duración. Como dice su nombre, es cuánto dura un sonido desde que inicia hasta que acaba. Como podemos ver en la gráfica, un sonido largo se prolonga por mucho más que un sonido corto. Esta medición, o sea, de poder ver un sonido largo y uno corto, se le llama longitud de onda. ¿De acuerdo? En el programa lo vamos a ver más detalladamente esta parte. Pero así, cuando nosotros veamos un espectro de audio y veamos que de la nada se pone recto, es porque hay silencio. Pero si vemos que sigue así regularmente, es porque hay sonido todavía. ¿De acuerdo? Entonces, antes de entrar a esta parte, ¿alguien tiene alguna pregunta? Querido Daniel, sí, tenemos de hecho una pregunta que dice, ¿qué pasa si estimulamos a 445? Bueno, pues estarías estimulando otra nota. De hecho, estarías estimulando una, una subnota por algo así. Por ejemplo, ahorita estamos hablando de la 440, ¿no ve? Esto quiere decir que la onda oscila 440 veces en un segundo. Si oscilara 445, sería un sonido ligeramente más agudo. Pero así, no es, digamos, un número de otra nota musical exacta, pero tendrías como una la un poquito más aguda.
Perfecto, muchas gracias. Primero que nada, para todas las personas que sí hay ahorita están esperando, tal vez algunos amigos y todo a través de la transmisión que se está dando a través de Google Meet, al parecer tenemos un pequeño problema con la señal, así que no podemos aceptarlos hasta que contactemos a Ramón. Así que, por favor, les vamos a pedir que nos apoyen también en esa parte en el grupo para que les puedan decir y también que nos puedan apoyar en esa parte, ya que la tormenta también nos ha afectado a muchas personas. Y otra pregunta que tenemos es, ¿qué es el color de voz? Esa es una muy buena pregunta. Eso es justamente lo que decíamos de la propiedad del sonido del timbre, ¿de acuerdo? Es lo que hace que una voz se diferencie de otra. Si es que va a estimular ciertas frecuencias y que otras no. Por ejemplo, el timbre de voz que yo tengo es muy diferente al de Rommel. Han debido darse cuenta, son voces diferentes. Y esto es lo que nos diferencia, lo que diferencia nuestra voz. Eso es algo que van a ver más que nada en canto, pero desde el aspecto acústico meramente se refiere a la propiedad del timbre del sonido. Excelente, querido Daniel. Una última pregunta y podemos continuar es, ¿podrías repetir, por favor, qué es el timbre? Claro que sí, con gusto. Como te decía, el timbre es la propiedad del sonido que nos hace diferenciar entre dos sonidos que tienen la misma intensidad y la misma altura, o lo que es igual, que tienen el mismo volumen y la misma tonalidad. ¿De acuerdo? Entonces, esta propiedad del timbre se mide según los armónicos que estimulamos. Los armónicos son frecuencias secundarias que se estimulan cuando tocamos un instrumento o cantamos, etcétera. Cuando cantamos en una nota, digamos una La 440, La, se estimula la frecuencia del La 440, pero también unas pequeñas frecuencias secundarias que se llaman armónicos. Entonces, el timbre básicamente es los armónicos que estimula cada sonido. Perfecto, querido Daniel, podemos continuar. Listo. Entonces, si no hay más preguntas ni aquí ni en la retransmisión, entonces vamos a ir al último punto de la lección de hoy. El cual, ¿por qué necesito saber todo esto para saber audio? No sé, ¿qué tiene que ver Pitágoras con editar audio, verdad? ¿Por qué todo esto es importante? ¿Por qué? Porque hay una gran diferencia entre un profesional que mueve las palancas hasta que algo suene bien que otro que sabe qué palancas mover. Es mucho más práctico, te ahorra tiempo y te va a dar un trabajo mucho mejor acabado. Eso sí, cuando hablamos de audio, siempre vamos a usar el oído y la experiencia, pero tener esta base va a hacer que nuestro trabajo sea 10,000 veces más óptimo. ¿De acuerdo? Sobre todo considerando que el sonido es un área tan importante. Últimamente estamos dando la importancia máxima al entretenimiento, pero del lado científico también hay muchos avances. Por ejemplo, les había explicado que el sonido se expande, digo, perdón, se propaga mediante ondas sonoras. Entonces, esta tecnología, este conocimiento ha sido usado en los submarinos. ¿Cómo? Como en el submarino no hay así una ventana que te permita ver el océano, o el océano a veces tan oscuro cuando estamos muy profundo que ya no se puede ver, se usan las ondas sonoras como medio. El agua también es un conductor de sonido, que irónicamente es más rápido que el aire, solo que genera cierta distorsión. Entonces, ¿qué hacen? Emiten una onda sonora y si esta regresa es porque hay un obstáculo adelante. Es el mismo sistema que utilizan los murciélagos, por ejemplo, para orientarse porque son ciegos. Entonces mandan ondas sonoras y si regresan se dan cuenta que hay un obstáculo. ¿Por qué? Porque estas ondas sonoras chocan y vuelven a nosotros. Eso lo vamos a ver mejor la segunda clase cuando ya avancemos hardware y efectos, porque ahí vamos a ver cómo funciona un eco, una reverberación, etcétera. Entonces, este conocimiento es muy importante en el sentido de que lo vamos a usar todo el tiempo. Ahorita te parecerá que hablarles de decibelios o hertz, parece medio lejano lo que vamos a hacer, pero en realidad es muy, muy importante. Por así decirles, como la base. ¿De acuerdo? Entonces, el día de hoy hemos avanzado un contenido teórico sobre lo que es el sonido. La próxima clase vamos a aprender cómo usar todos estos juguetitos y para qué sirven. ¿De acuerdo?
Vamos a aprender lo que es salidas y entradas de audio. Pero antes de entrar a eso, necesito que asimilen bien lo que es el sonido. Como es nuestra primera clase, no vamos a tener una tarea, pero sí les voy a pedir que por favor se vayan familiarizando con el programa, porque a partir de la próxima semana todo va a ser uso de programa. ¿De acuerdo? Entonces, váyanse familiarizando con el programa, vayan viendo más o menos cómo funciona. Si tienen alguna duda, me escriben, ya saben. Y igual si tienen problemas con la instalación. Lo importante es que le saquen el jugo a estas clases y que empiecen a darse cuenta de estos fenómenos acústicos que hay a su alrededor. Con cosas tan simples como, por ejemplo, la caída de un rayo hace rato, ya les he podido explicar lo de la velocidad del sonido. Entonces, como el sonido está en todas partes, van a encontrar mucha inspiración para todo esto en absolutamente cualquier momento. Entonces, bueno, eso sería, digamos, la parte teórica. Muchas gracias, muchachos, por su atención. Ahora voy a proceder a explicar esto un poquito mejor en lo que es el programa de FL Studio. ¿De acuerdo? Entonces, a ver, voy a dejar de compartir un ratito la pantalla y antes de entrar a esa siguiente parte con la que